frío? Bien, entonces continuamos. ¿Se ve en la pantalla lo que estoy compartiendo? Si me pueden decir, por favor. Sí se ve, ingeniera. Gracias. Bien, entonces eso en cuanto a lo que es el ácido fólico, ¿no? Que es bastante importante dentro de lo que es la gestación. Otra vitamina que también se tiene que tomar en cuenta es la vitamina D, ¿no? La cual es clave para la correcta absorción del calcio. Entonces es importante tenerla presente en los alimentos y recomendar mucho dentro de lo que es la alimentación en esta etapa. Es así que tenemos que considerar que el consumo de las vitaminas, como les decía, es bastante importante, pero sí hay algunas que van a favorecer mucho más, como es el ácido fólico, la vitamina D, está también la vitamina A, la vitamina K, que son importantes dentro de esta etapa. Y en el caso de lo que vendrían a ser los minerales, las ingestas recomendadas de minerales están principalmente, o son las que son, es decir, las que se deben consumir en mayor cantidad, son el fósforo, el calcio y el hierro, ¿no? Esas son las que se recomiendan principalmente. Las necesidades de calcio son consecuencia de la calcificación ósea fetal, ¿no? Entonces ya con eso estamos hablando de que debe haber un mayor incremento del consumo y tiene que ser aproximadamente unos 40 gramos en términos de lo que representa esta gestación. Y así ir considerando lo que vendría a ser el fósforo, ¿no? Hay que tener en cuenta que en el caso del fósforo, se va a encontrar se podría decir en los mismos alimentos del calcio y eso favorece mucho en el momento de tener que dar lugar a una elaboración de una dieta. Y posteriormente está el hierro, que es el nutriente que porcentualmente se presenta en una mayor demanda junto con lo que es la vitamina D, ¿no? Entonces, son estos minerales y estas vitaminas que se tienen que considerar mucho en los alimentos que se van a escoger, ¿no? Para la alimentación de una mujer que está en esta etapa de gestación. Ahora, cada uno de estos sabemos que cumple una función, ¿no? Como estamos diciendo en el caso del calcio, va a aportar en el desarrollo de los huesos del feto. En el caso de lo que vendría a ser el hierro, no solamente se necesita para la formación de moléculas como la hemoglobina y la mioglobina, sino que también es importante justamente para que pueda existir un buen depósito hepático fetal de hierro, ¿no? Que eso es posteriormente útil en el momento o después del nacimiento en este caso ya del bebé, ¿no? Ya no sería un feto. Entonces es así que se tiene que ir considerando estos nutrientes justamente para que exista un buen equilibrio en el desarrollo del feto y cuando éste nazca también tenga favorecido en cuanto a su formación y a todas las requerimientos que posteriormente va a tener, pero para el momento de su nacimiento y tiene que estar preparado, ¿no? Para enfrentar las diferentes situaciones que ya van a estar referidas
al exterior, ¿no? Ya no estar dentro de la mamá, ¿no? Que eso sabemos muy bien que siempre va a afectar. Es decir, el bebé, ¿no? Cuando ya está listo para el nacimiento, es cuando decimos listo para el nacimiento es que va a poder sobrevivir fuera de la mamá, ¿no? Y para eso tiene que haber consideraciones que esta alimentación y todos estos nutrientes se hayan consumido de forma adecuada y en las cantidades necesarias para poder saber que eso va a suceder así, ¿no? Que va a haber una buena representación de la alimentación de la madre y el bebé vaya a responder posteriormente a esa buena alimentación. Cuando no, entonces ya empiezan a haber dificultades, ¿no? En el recién nacido. Esas dificultades se van a reflejar mucho en la mala alimentación seguramente que ha tenido la madre y claro, algunas otras patologías también que se tiene que considerar debido a la diabetes o algún otro tipo de enfermedades, ¿no? La presión, etcétera. Pero la parte nutritiva es muy importante para poder soportar todas estas patologías que se podrían presentar independientemente de la nutrición, pero sí es un apoyo, ¿no? Y un apoyo bastante importante. Bien, ahora vamos a ver lo que se representa en cuanto a los problemas relacionados con la nutrición. ¿Sí? Entonces, estos problemas relacionados con la nutrición principalmente son estos 5. Náuseas y vómitos, alteraciones del gusto, acidez gástrica, estreñimiento, bueno, alcohol, fármacos y el tabaco. En el caso de las náuseas y vómitos, ¿cuáles creen ustedes que puedan ser problemas? ¿Por qué puede ser un problema la náusea y el vómito en la nutrición de una mujer en gestación? A ver, Y eso sería porque como digamos que nos alimentamos y si tenemos muchos náuseas y vómitos, o sea, todos los nutrientes que estábamos consumiendo, los beneficios que podíamos obtener para el bebé, no estaríamos, como lo estamos botando el alimento, no estaríamos teniendo ese beneficio. Y eso ya quería ser un problema en el momento que la persona está embarazada. ya, un desequilibrio, ¿no? De los nutrientes que se están consumiendo por el mismo hecho de no mantenerse en el cuerpo, producidos más que todo por el vómito. Las náuseas no, ¿no? Si hay náuseas, se puede tolerar, pero el vómito ya vendría a representar justamente la pérdida de estos nutrientes que van a poder afectar a la nutrición, tanto de la madre como del feto. Entonces, sabemos bien que esto, sí puede ser, llegar a ser un problema, básicamente es una de las incidencias que se da, ¿no? Es muy presente, está muy presente en las mujeres que llegan que están en esa etapa de gestación. Normal, bueno, se tendría que hablar dentro de lo que es lo normal que va a suceder, que puede llegar a suceder o que tiene que suceder, siendo más comunes alrededor de la 6ª a la 9ª semana de gestación. Entonces se presentan las náuseas y los vómitos y lo normal es que tiene que ir desapareciendo, ¿no? Desaparecer entre la 12ª o 16ª semana, ¿no? Aunque en algunos casos pueden estar presentes durante toda la gestación. Entonces, cuando sucede esto, cuando se presenta en toda la gestación, es ahí, ¿no? Donde efectivamente ya es un problema, ¿no? Porque ya no se está pudiendo equilibrar los nutrientes en esta etapa de gestación. Ahora, ¿cuáles son las causas por las que se producen las náuseas y los vómitos? Bueno, se dice teóricamente y en varias investigaciones que se han realizado que no están claramente conocidas. ¿Por qué? Porque las mujeres somos diferentes también, ¿no? A una mujer le puede causar bueno, estos problemas, ciertas condiciones o ciertas situaciones y a otras no. Y mucho lo están relacionando con la etapa o con lo que es la psicología de cada una de ellas, ¿no? Que a veces puede decirse que viene desde ese punto, es psicológico, pero en algunos otros casos no se puede negar que están implicados a los cambios metabólicos o funcionales del organismo. Efectivamente, al haber un cambio dentro del organismo de la mujer, entonces este cambio va a ser reflejado por las náuseas, ¿no?
dolores incluso de cabeza también que se presentan y posteriormente los vómitos, pero hay investigaciones que las están relacionando y están diciendo que es psicológico. ¿Por qué? Porque han habido casos en que una mujer estando embarazada y no lo sabe, está normal, no le pasó absolutamente nada, pero el momento que se entera que está embarazada, empiezan sus náuseas y sus vómitos, cuando podrían haber empezado antes, ¿no? Entonces ahí los relacionan, ¿no? Con una parte psicológica. Pero no vamos a generalizar, ¿no? Pues, obviamente al haber este cambio, puede efectivamente, en este cambio metabólico, entonces efectivamente puede nuestro cuerpo, o en el caso del cuerpo de, ¿no? de las mujeres, su forma de demostrar que hay un cambio. Entonces, para esto hay recomendaciones, ¿no? Cuando hablamos en el caso de las náuseas y vómitos. Se tiene que aconsejar el consumo de alimentos que contengan carbohidratos y el consumo de pequeñas cantidades de estos, ¿no? Tiene que haber el consumo de carbohidratos, pero en pequeñas cantidades, por ejemplo, ¿no? Es uno de los consejos que se dan. También, seguramente ustedes han debido escuchar de varios consejos, ¿no? Para poderlos evitar, que si bien funcionan en algunas, en otras no, como les digo, ¿no? Pero es mucho, tiene que ver con el equilibrio del alimento. Ver qué alimentos son los que producen este tipo de malestar y tratar de evitarlos o consumirlos en cantidades pequeñas, que eso también ayuda porque no es quitarlos en su totalidad, porque ese alimento seguramente tiene una propiedad nutritiva que no podemos excluirla de nuestra nutrición, sino que hay que hacer la inclusión de de a poco, ¿no? En cantidades pequeñas para poder ser tolerable y pueda obviamente dar lugar a los beneficios que aporta cada uno de los alimentos. Así es que no es decir, bueno, este me provoca náuseas, no lo voy a comer. No, sino, o tal vez seguramente reemplazarlo si tiene la misma composición, pero si es muy esencial, entonces tratarlo de consumir en cantidades pequeñas. Luego están las alteraciones del gusto. Durante el embarazo son frecuentes, ¿no? Hay este tipo de alteraciones que pueden dar lugar a que la madre llegue a querer consumir alimentos que nunca los ha consumido o no quererlos consumir, algunos que sí los consumía. Pero bueno, en este caso pueden ser relacionados con los alimentos grasosos, los alimentos fritos, el café, el té, ¿no? Que en ese caso pueden llegar a ser apetecidos por algunas mujeres y en algunas rechazados, ¿no? Pero hay una alteración, como les decía, del gusto. Bueno, y ahí estamos, cuando hablamos de esta alteración del gusto, y hablamos de lo que es los antojos, ¿no? Que responden mucho a esto que estamos nombrando, a esta alteración del gusto. Y luego está lo que es la acidez gástrica, que son estos ardores, que es un reflejo gastroesofágico, que conduce a una acidez más o menos molesta, ¿no? En la mayoría de las mujeres a partir del tercer mes, pero ya después en algunos casos va a ir disminuyendo y también se puede corregir con el consumo de algunos alimentos. Luego está el estreñimiento, que hemos nombrado también que es uno de los problemas que se presenta mucho en el embarazo. Obviamente se vuelve un problema por el mismo hecho de que se tenga que realizar esfuerzos musculares, que esto puede llegar a producir algunos tipos de problemas dependiendo de algunas mujeres. Entonces se recomienda evitar en lo posible el estreñimiento. Luego está el alcohol, fármacos y el tabaco. Obviamente sabemos muy bien que el alcohol afecta a la absorción, al metabolismo y a la excreción de algunos nutrientes o de varios nutrientes. Particularmente estaríamos hablando de los minerales como el zinc, el magnesio, el cobre, el hierro. Entonces, obviamente por eso no se deberían consumir, ¿no? Pero ya si hay mujeres con ese tipo de problema del consumo de alcohol, entonces obviamente van a haber este tipo de deficiencias, ¿no? A ver, cuando una mujer consume alcohol en las primeras etapas del embarazo, pueden dar lugar al nacimiento de niños denominado con el síndrome fetal por alcohol, ¿no? Que es uno de los problemas que se presentan. O también puede estar caracterizado por malformaciones faciales,
de los miembros, ¿no? Retardo físico, deficiencia mental. Entonces, todo esto se tiene que considerar e informar a la madre si es que está consumiendo el alcohol, ¿no? No es solo suficiente decir no lo consumas cuando tiene algún problema, sino explicar lo que puede pasar también, ¿no? Para poder apoyar un poco en eso. Y obviamente el recomendarlo solamente no es suficiente, ¿no? Sino dar más información sobre eso. También está el consumo de los fármacos durante la gestación. Obviamente van a tener efectos adversos en el feto y muy parecidos en el caso de lo que es el alcohol también, ¿no? Luego está el consumo del tabaco durante esta etapa. También afecta el desarrollo de lo que es el feto. Está muy relacionado cuando hay niños con bajo peso. Se relaciona mucho con el consumo de tabaco en la mamá en la etapa de gestación. Y bueno, eso, ¿no? Dentro de las características más generales en esta etapa de nutrición en la gestación. ¿Alguna pregunta que tenga sobre esta etapa fisiológica que es la gestación? ¿No hay preguntas? Sí, Sí, dime, María. una pregunta, por favor. Del 60 gramos día de proteínas, ¿es para todas las personas o solo para las mujeres embarazadas? Solo para las mujeres embarazadas. Una persona, ya sea hombre o mujer, tiene que consumir 1 gramo de proteína por kilogramo peso. Por ejemplo, ¿no? Les decía, si yo peso 60 kilos, entonces tengo que consumir 60 gramos. Yo no estoy embarazada, ¿no? Estoy haciendo el ejemplo. Pero si yo estuviera embarazada, tendría que consumir 60 más. Y eso significaría, entonces, que ¿cómo va a cambiar? Cuando no estaba embarazada, consumía 60 gramos. Y si es que estuviera embarazada, tendría que consumir 120. Pero bueno, si es en el caso de una mujer que pesa 70 kilos, entonces tendría que consumir 70 gramos, porque estamos diciendo que deben consumir 1 gramo de proteína por kilogramo peso. Entonces esa es la relación para el consumo de proteínas, tanto en hombres como en mujeres. Entonces si una mujer de 70 kilos tendría entonces que consumir 70 gramos de proteína en un día. Pero si estuviera embarazada, tendría que aumentar 60 gramos más. ¿Sí? Entonces ahí ya serían 130 gramos que tendría que consumir. ¿Se entiende, María? Sí, está bien, gracias. De nada. Entonces, una persona normal, 1 gramo por kilogramo peso es lo que consume. Ustedes, su peso refleja la cantidad de proteínas que tienen que consumir. Y en el caso de una mujer embarazada, aumentan los 60 gramos. ¿Alguna pregunta más sobre esta etapa? Bien, entonces vamos a entrar a una más que vamos a ver hoy día, que es la de la lactancia. Bueno, aquí más que todo una gráfica en lo que se está mostrando algunas características en esta etapa de lo que es la gestación. Cuando una mujer decide embarazarse, tiene que preparar su organismo para poder dar lugar a esta etapa de gestación. Eso es lo recomendable. Entonces aquí vamos a hablar de esto, ¿no? Cuando hay una intención a corto plazo, que podemos caracterizar a 6 meses, y una intención inmediata del embarazo. Entonces, en ambos casos se tiene que considerar si se está dando esta intención del embarazo, entonces tiene que haber una intervención dietético-nutricional donde ya se va a ver un consumo de la suplementación como ácido fólico y yodo 6 meses antes de embarazarse, ¿no? Es decir, preparar el organismo antes del embarazo, ¿no? Entonces, cuando ya hay un embarazo presente, esta intervención o esta suplementación no va a ser a tiempo, ¿no? Y bueno,
No se ha visto en muchos casos, pero sí ha pasado de que justamente por eso sí existen algunos problemas en los recién nacidos cuando no se ha dado un embarazo planificado, ¿no? Y tal vez la mamá tenía, o la mujer tenía algún tipo de deficiencias nutritivas y no se han podido equilibrar y ha empezado a disminuir por el requerimiento que ella necesitaba en esa etapa y obviamente eso va a dar lugar siempre a que haya algunos problemas posteriores, ¿no? Entonces eso es muy importante, preparar el organismo de una mujer, lo recomendable es 6 meses antes para poder tener un embarazo completo, ¿no? Y considerar todo lo que representa desde esta etapa nutricional. Entonces aquí hay características que se tienen que tomar en cuenta de una recogida de datos, saber una historia clínica y dietética de la mujer, una evaluación antropométrica antes del embarazo, su índice de masa corporal, análisis de sangre, el registro de 24 horas que se hace, ¿no? Para saber el consumo de alimentos, cuestionario de frecuencia de consumo para saber qué alimentos consume y cuáles no, adecuación de la dieta a las recomendaciones nuevas para justamente tener un organismo preparado para el embarazo y el seguimiento que se tiene que hacer justamente para poder iniciar el embarazo, ¿no? Entonces, todo esto en cuanto a las recomendaciones que se dan para esta etapa. Aquí estamos viendo en este cuadro las necesidades nutricionales de acuerdo a los trimestres que se presentan en el embarazo, que son 3 trimestres, ¿no? Es decir, los 3 primeros meses y luego los últimos 6 meses, ¿no? Completando los 9 meses de embarazo, que representan 40 semanas de gestación. Entonces, las necesidades nutricionales van a ir cambiando de acuerdo a los nutrientes, ¿no? En el caso de las proteínas, el primer trimestre se lo considera como un consumo de proteínas normal o necesidades nutritivas normales, pero para el segundo y tercer trimestre ya va a ir cambiando, ¿no? Y los alimentos que se recomiendan. En el caso de los carbohidratos, lo mismo, ¿no? Van a ser normales y así sucesivamente, pero en el caso de las vitaminas, desde el primer día de gestación ya tiene que haber, como hemos hablado anteriormente, un aumento en la vitamina D, E, C, ácido fólico, vitamina B1, B2, que son muy importantes. El consumo del agua, que hay que asegurar la ingesta de 2 litros al día, la fibra, incluir la fibra insoluble, y eso ya en todo el embarazo. Esto es cuando hablamos de cuando es un embarazo preparado, es decir, planeado, ¿no? Con anticipación. Entonces ya todas estas recomendaciones van a ir entrando cabalmente a toda esta preparación que ha tenido la mujer para poder dar lugar a su embarazo. ¿Sí? Bien, entonces con eso concluimos lo que es la gestación. Ahora vamos a hablar de la lactancia, ¿no? Que es la siguiente etapa a la gestación. Es decir, en el momento que ya nace, ¿no? Tenemos al recién nacido, entonces va a haber también un cambio justamente en la mujer todavía. Y su cuerpo va a cambiar. Y para eso también va a haber un requerimiento importante de nutrientes, ¿no? Va a cambiar. De estar en un estado de gestación, va a cambiar ahora a su estado de lactancia y por lo tanto van a haber cambios. ¿Cuáles son esos cambios? Cuando hablamos de la lactancia, es un periodo principalmente en el que entra la mujer y va a verse incrementadas algunas necesidades nutricionales, ¿no? Va a ser en cuanto a qué, a un esfuerzo metabólico, que es por la producción de la leche, obviamente para proporcionar al niño la energía y los nutrientes necesarios para seguir o proseguir con su crecimiento, y desarrollarse tras el nacimiento. Entonces, eso es importante. Entonces, en cuanto a eso, entonces, ¿no? Cuando hablamos que va a haber este esfuerzo metabólico para la producción de la leche, entonces esta mujer tiene que secretar 800 ml de leche al día, que es lo óptimo, ¿no? Que tienen aquí, esos 800 ml al día. El valor energético de este volumen es aproximadamente 550 kilocalorías, ¿no? Una mujer necesita 550 kilocalorías para producir 800 ml de leche al día. Entonces, de esa forma se va a ver incrementada este esfuerzo metabólico
principalmente, ¿no? Y es bastante complejo este proceso de, de producción de leche en cada una de las mujeres. Es muy variable y se puede ayudar mucho con la alimentación. Dentro de los errores nutricionales que se presentan en la lactación, ¿no? Que es una de las características fisiológicas que vamos a nombrar, llega a afectar justamente a la cantidad que va a producir la madre, ¿no? Entonces, se va a ver disminuida, va a haber un menos cantidad o su calidad en cuanto a su composición puede llegar a verse afectada dependiendo de algunas características que ya vamos a ver, ¿no? Entre estas podría ser la malnutrición. Entonces, les hago una pregunta. ¿Qué piensan ustedes de una mujer sana, ¿no? Que no ha tenido ningún problema, se ha cuidado dentro de su etapa de gestación y ahora está en esta etapa de lactancia, ¿no? Y va a producir sus 800 ml de leche. Y si comparamos con una mujer que no ha considerado su alimentación nutritiva en la etapa de gestación y por lo tanto se ve afectado su volumen de leche, ¿ustedes creen que su composición nutritiva va a también verse disminuida o va a ser igual? ¿Qué piensan? Buenas tardes, Inge. Yo Buenas creo tardes. que su composición va a ser diferente, o sea, la que ha tenido buena alimentación, todo, claro que en la secreción de la leche va a tener todos sus compuestos que necesita el bebé para que tenga un buen crecimiento. Mientras si en el otro caso, como de la embarazada, ¿no ve? En su etapa de embarazo no ha tenido las proporciones necesarias de las cantidades nutritivas, esta se va a reflejar también en la calidad de la leche que va a dar a su bebé una vez en la lactancia. Uh-huh. Bien, a ver, ¿alguien más qué dice? Bueno, aquí Ermila nos dice que sí, que va a haber un cambio en la calidad de la leche, ¿no? Yo también, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Yo también pienso que sí, porque como usted hablaba de los síntomas de la mujer cuando llega a tener el embarazo, algunas llegan a tener síntomas, otras no. Y justamente es por el tema, yo pienso que es por el tema de alimentación, ya que, por ejemplo, usted dice que lo necesario sería 1 año a medio año para poder tener esperar o dar a, a un bebé, a traer al mundo a un bebé, que haya la Uh-huh. gestación, ¿no? Sí. Entonces, por eso le digo, o sea, si tiene los cuidados en ese año o 6 meses, sí va a tener una alimentación, sí no va a tener tanto problema esa mujer. Pero en caso de estas personas que se llegan a embarazar espontáneamente sin haber sin haber querido tenerlo. Uh-huh. Obviamente su alimentación no es adecuada porque sabemos que sí, la mayoría en la gran mayor parte del mundo, la alimentación de todas las personas es muy mala. Entonces, sí se va a ver afectada por ese mismo hecho que el feto también empieza, usted sabe que a partir de las 20 semanas empiezan las complicaciones porque ya el feto ya va desarrollando su sistema y Uh-huh. obviamente va a necesitar de muchos más nutrientes porque ya es como que ya está casi completo y empieza como que a alimentarse solo comiendo alimentándose con el mismo líquido amniótico que tiene dentro de la placenta, ¿no? Uh-huh. Bien, Entonces, efectivamente va a haber una variación si la madre no se ha preparado, ¿no es cierto? Como hemos nombrado. Pero en el caso de la calidad de la leche, no va a variar. Es decir, si una madre no se ha alimentado correctamente, no ha considerado el embarazo, se le ha aparecido de forma sorpresiva, etcétera, y su cuerpo y no ha tenido una buena alimentación, entonces es muy posible que disminuya el volumen de la leche, pero la calidad no. La calidad de la leche va a ser la misma, solo la cantidad. Y obviamente
esta cantidad afecta al desarrollo del bebé. Claro que sí, pero en cantidad, porque no le va a dar las cantidades necesarias para que ese bebé pueda seguir creciendo y desarrollándose, ¿no? Pero la calidad de la leche en cuanto a la composición que ésta va a tener, no va a haber ningún cambio, ¿no? En este caso se mantiene, pero sí afecta dentro de lo que estamos nombrando. Así es que muy importante tomar en cuenta esto, ¿no? El volumen de la leche para ver y entender que la calidad no disminuye, pero sí va a afectar la cantidad a ese bebé para desarrollarse, seguir creciendo. Porque sabemos bien que la leche materna es la más importante en esta etapa de crecimiento de un recién nacido. Así es que en relación a esto tendríamos que hablar de las características fisiológicas en cuanto a lo que es la lactación, ¿no? Entonces, bien, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Al producir, estamos hablando en este caso, pero de una mujer que sí produce sus 800 ml y gasta 550 kilocalorías para poder producir. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la mujer? Se produce una pérdida de peso inmediatamente, ¿no? Después del parto, hay pérdidas adicionales durante los 5 meses siguientes, ¿no? Con respecto a eso. Después hay una excreción de líquidos extracelulares que están retenidos durante la gestación, ¿no? Entonces va a haber este tipo de cambio. Luego, el volumen sanguíneo vuelve a los niveles pregestacionales. Aparece una movilización de los depósitos de grasa que ayudan justamente a esta pérdida de peso del posparto, ¿no? Que está muy relacionado con el primero que les decía, que es la pérdida de peso inmediata. Y las glándulas mamarias secretan una relativa gran cantidad de leche que hemos indicado y que da lugar a un aumento de la demanda de nutrientes también, ¿no? Así que esto en cuanto a esta primera etapa que estamos nombrando, que es estos 800 ml, ¿no? Y todas estas características fisiológicas que se van a ir considerando a raíz de esto, ¿no? Pérdida de peso, la excreción de líquidos, el volumen sanguíneo normal, la movilización de los depósitos de grasa, que va con el primero, secreción de la glándula mamaria, determinando el aumento en la demanda de nutrientes. ¿A qué se refiere esta secreción de glándula mamaria determinando el aumento? Es decir, cuanto más la mujer da de lactar a su bebé, mayor va a ser o más fácil va a producir el volumen de leche que necesita, ¿no? Si no hay mucho esto y se da además en tiempos demasiado largos, entonces se va a ir reduciendo, ¿no? Entonces eso dentro de las características fisiológicas en esta etapa. Bien, entonces eso en cuanto a las características fisiológicas. Ahora, las ingestas recomendadas. Sabemos bien que todos los nutrientes presentan ingestas recomendadas superiores, a excepción del hierro, ¿no? En el caso de una mujer en lactancia. Estas recomendaciones, entonces, se tienen que considerar dependiendo de la etapa, ¿no? En la de gestación va a ser diferente en el caso de la de lactancia. Podemos decir, entonces, que el incremento de la energía, por ejemplo, se va a dar a un 22%, ¿no? Se va a incrementar incluso más que cuando estaba en su etapa de gestación. Este hecho obviamente se va a encontrar justificado justamente por todas estas exigencias metabólicas que se van a presentar con respecto a la demanda o a la producción de leche, ¿no? Dependiendo del recién nacido o de la mamá, ¿no? De la alimentación que haya tenido. Ahora, las pérdidas continuas durante la lactación de la grasa depositada es una de las que se va a considerar en esta etapa de energía, es decir, la mujer va a tener un depósito de grasa, ¿no? Que se ha visto incrementada en la etapa de gestación. Entonces, es que justamente en esta etapa de lactancia se va a ver favorecida, aumentando, como va a aumentar su gasto energético, entonces, ¿de dónde lo va a obtener? Justamente de sus depósitos de grasa, y es así que hemos nombrado la disminución de peso, ¿no? Porque va a necesitar energía para esto y la vamos a obtener de los depósitos de grasa que se han obtenido en la etapa de gestación, ¿no? Justamente haciéndolo desde ese punto de vista se tiene que considerar, ¿no? Si una mujer no ha tenido, por ejemplo, como les decía, si no ha llegado a 10 kilos y solamente ha llegado a 9 kilos u 8 kilos en cuanto a su
en la etapa de, o sea, ha finalizado su etapa de gestación con ese peso, en esta etapa va a tener muchos problemas, ¿no? Porque el gasto energético o la energía que ella va a requerir va a ser mucho más alta y va a empezar a bajar demasiado de peso y eso va a afectar mucho a su salud, ¿no? Entonces, seguramente aquí su alimentación tiene que ser mucho más modificada en cuanto al consumo de las grasas buenas, obviamente, para poder producir esta energía que para esta etapa va a ser bastante esencial. Y eso se tiene que considerar. Luego está las proteínas, ¿no? Que hemos dicho que en este caso tienen que aumentar. El 30% tiene que aumentar. Pero tiene que irse viendo en qué alimentos, ¿no? Se tiene que considerar cuáles son los alimentos que van a favorecer este aumento del 30% de proteínas para poder equilibrar justamente este incremento de energía y así ir también manteniendo las estructuras de la mujer, que esa es una de las funciones más importantes de las proteínas. Luego están las vitaminas, que tiene que considerarse en el caso de la vitamina A, un consumo de aproximadamente el 62%, ¿no? Que es una de las recomendaciones que se dan a partir de esto. Esto más que todo porque en la etapa de la lactancia, esta ingesta va a aportar mucho a lo que es el desarrollo o la producción más que todo de la leche materna y aportar, vamos a ver en cuanto a la composición de la leche y de esta manera al feto también. Y así, en cuanto a estas vitaminas, ¿no? Luego tenemos también, bueno, en el caso de los minerales, que son importantes, son nutrientes especialmente, los nutrientes especialmente requeridos en esta etapa en cuanto a los minerales son el calcio y el fósforo, ¿no? ¿Por qué? Porque van a ir justificadas para el crecimiento, sobre todo durante el primer año de vida del recién nacido. Entonces, eso se tiene que considerar. Ahora, en cuanto a lo que es el hierro, las ingestas recomendadas son iguales a la mujer no lactante, ¿no? En principio, pero después esta va a ir reduciéndose, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que en esa etapa de lactancia no hay, bueno, hay, mejor dicho, la ausencia de la menstruación. Entonces, en este caso, se debería disminuir, ¿no? Porque no va a haber la exigencia desde este punto. Es por eso que en el caso de las mujeres hay una mayor exigencia en el consumo de hierro por la etapa de la menstruación. Pero en esta etapa está ausente la menstruación y por lo tanto, por eso disminuye el consumo del hierro. Entonces, eso en cuanto a las ingestas recomendadas. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el alcohol, fármacos y algunos componentes dietéticos en la lactación que se tienen que considerar en esta etapa de lactancia? Entonces, durante la lactación, entonces, se debe evitar, ¿no? El consumo de diversos productos, como en el caso del alcohol, cuya concentración en la leche es la misma que la del plasma materno. Entonces, puede llegar a afectar desde ese punto. La cafeína o la nicotina y otras aminas y alcaloides que también pasan a la leche, ¿no? Entonces, tanto el alcohol como la cafeína, la nicotina, etcétera, van a pasar a la leche y va a ser consumida por el recién nacido si se consumieran estos productos. Y en el caso de los fármacos, que se excretan por la leche también y son altamente peligrosos, ¿no? Entonces, todos estos, el alcohol, la cafeína y los fármacos, si la mujer los consume en su etapa de lactancia, los va a pasar a su recién nacido tal cual. Entonces, esas son las consideraciones que se tienen que tener. Bien, ¿alguna pregunta que tengan hasta aquí? Bueno, hemos hablado de estas dos, gestación y lactancia, ¿sí? Se va a cortar, así es que entran una vez más, por favor, vamos a hacer la parte práctica y ahí vamos a concluir. Pero en cuanto a la actividad que van a tener, les voy a subir a la plataforma un documento y un cuadro para que ustedes hagan justamente de lo que va a continuar con lo que es la lactancia, que va a ser
la nutrición del lactante, ¿no? Que ya está más referida al recién nacido en este caso. Entonces hemos hablado de la gestación, la lactación desde la mujer, ¿no? Desde la mamá, y ahora vamos a ver la lactación desde el recién nacido. Y esa es la información que les voy a mandar y esa es la que van a trabajar en la parte teórica para la siguiente clase y de ahí vamos a seguir viendo los deberes.